La lista tenía 47 nombres. Cada uno correspondía a una persona que había visto, escuchado o documentado algo relacionado con el atentado contra Miguel Uribe. Pero esa noche, cuando Óscar Naranjo reveló el protocolo Silencio Total, el país descubrió que 23 de esos testigos ya habían muerto en accidentes aparentemente no relacionados. La transmisión comenzó a las 11:03 de la noche, 2 semanas después de la operación masiva contra los 5 carteles. Esta vez, el estudio de Naranjo tenía un ambiente más sombrío. Paredes cubiertas con fotografías de víctimas, expedientes de casos cerrados falsamente y en el centro una computadora que mostraba actualizaciones constantes sobre testigos bajo protección. Compatriotas, comenzó Naranjo con una gravedad que helaba la sangre, durante las últimas semanas hemos expuesto redes criminales internacionales, funcionarios corruptos, empresarios asesinos y carteles unificados. Esta noche debo revelar la fase más siniestra de esta conspiración, un plan sistemático para eliminar a cada persona que pudiera testificar sobre la verdad del atentado contra Miguel Uribe. Se ajustó los lentes y tomó una carpeta roja marcada con letras amarillas. Protocolo Silencio Total, clasificación máxima. Los documentos que extrajo mostraban listas de nombres, métodos de eliminación y cronogramas de ejecución. Lo que van a conocer esta noche, continuó con voz tensa, es el manual más escalofriante jamás creado por una organización criminal. Instrucciones detalladas para hacer desaparecer a 47 personas, de manera que sus muertes parecieran accidentes, suicidios o desapariciones voluntarias. La audiencia que seguía la transmisión comenzó a comprender que estaban a punto de conocer la dimensión más aterradora de la conspiración. No solo habían intentado matar a Miguel Uribe, sino que habían planificado el exterminio sistemático de cualquiera que pudiera revelar la verdad. Naranjo se levantó y caminó hacia una pared donde había colgado 47 fotografías ordenadas en filas. Algunas tenían una X roja marcada sobre ellas, otras permanecían intactas, y unas pocas tenían círculos verdes. Cada una de estas fotografías, explicó señalando la pared, representa a una persona que la red criminal consideraba un testigo peligroso. Fueron clasificados en 3 categorías según el nivel de amenaza que representaban. Señaló las fotografías con X rojas. Categoría A. Testigos directos del atentado. 23 personas que estuvieron presentes cuando Miguel Uribe fue atacado. Todos marcados para eliminación inmediata. Pasó a las fotografías sin marcas. Categoría B. Testigos indirectos. 18 personas que habían visto actividades sospechosas antes o después del atentado. Marcados para eliminación si las otras medidas fallaban. Categoría C, concluyó señalando las fotografías con círculos verdes. 6 personas consideradas testigos menores, pero que debían ser monitoreadas constantemente y eliminadas si comenzaban a hacer conexiones peligrosas. La precisión de la clasificación era aterradora. La red criminal había catalogado meticulosamente a cada posible testigo según su capacidad de amenazar la impunidad. Las X rojas, reveló Naranjo con voz sombría, representan testigos que ya han sido eliminados. 23 personas asesinadas en los últimos 3 meses, de maneras tan sutiles que sus muertes nunca fueron conectadas al caso Uribe. ¿Alguna vez imaginaste que presenciar un crimen podría convertirte automáticamente en el siguiente objetivo? Naranjo regresó a su escritorio, donde había preparado expedientes detallados de cada accidente que había eliminado a un testigo. Lo que van a conocer, advirtió, son los métodos específicos utilizados para asesinar a testigos de manera que parecieran muertes naturales o accidentales. Es un manual de asesinato perfecto desarrollado durante años de práctica. Abrió el primer expediente. Carmen Delgado, 34 años, vendedora ambulante que estaba a 20 metros del lugar del atentado. Había tomado fotografías del atacante con su teléfono celular. ¿Método de eliminación? Accidente de tránsito. Una moto la atropelló mientras cruzaba la calle. El motociclista nunca fue encontrado. Mostró fotografías del accidente. Aparentemente, era un caso rutinario de accidente vial.
pero nuestro análisis forense posterior reveló que Carmen había sido golpeada intencionalmente y que las heridas no correspondían con un accidente aleatorio. Abrió el segundo expediente. Roberto Márquez, 45 años, taxista que había transportado al sicario hacia el lugar del atentado. Había proporcionado una descripción detallada del pasajero. Método de eliminación: intoxicación alimentaria. Murió aparentemente por consumo de mariscos en mal estado. Lo que las autoridades no sabían en ese momento, explicó Naranjo, era que Roberto había sido envenenado con una toxina específica que simula intoxicación alimentaria pero es letal en dosis concentradas. El tercer caso era aún más elaborado. Sandra Morales, 28 años, enfermera que había atendido a Miguel Uribe en los primeros auxilios. Había escuchado comentarios del atacante antes de que fuera reducido. Método de eliminación: suicidio aparente. Fue encontrada en su apartamento con una nota donde explicaba depresión por problemas familiares. Pero el análisis de escritura, reveló Naranjo, confirmó que la nota había sido escrita bajo coacción. Sandra había sido torturada hasta escribir su propia confesión suicida antes de ser asesinada. Naranjo procedió a explicar cómo funcionaba el sistema de asesinatos disfrazados que había sido perfeccionado durante años de operaciones criminales. La red criminal, explicó mostrando documentos técnicos, había desarrollado lo que ellos llamaban protocolos de neutralización limpia. Eran métodos específicos para cada tipo de testigo, según su perfil demográfico y social. Mostró una tabla clasificatoria. Protocolo A: accidentes de tránsito para personas de clase trabajadora. Protocolo B: suicidios aparentes para personas con antecedentes de problemas emocionales. Protocolo C: enfermedades súbitas para personas mayores. Protocolo D: desapariciones para personas sin familia cercana. Cada protocolo, continuó, tenía instrucciones específicas sobre cómo investigar la vida de la víctima para identificar vulnerabilidades, cómo ejecutar el asesinato sin dejar evidencia forense y cómo manipular la escena para que las autoridades llegaran a conclusiones falsas. La sofisticación del sistema era escalofriante. También tenían protocolos para manipular investigaciones forenses. Sabían exactamente qué evidencia plantar, qué signos borrar y qué testigos falsos presentar para apoyar la versión oficial de cada muerte. Naranjo pausó la exposición técnica para dirigirse hacia una sección de la pared donde había colgado fotografías familiares de las víctimas del protocolo Silencio Total. «Quiero que vean estos rostros», dijo con voz emocionada. «No son estadísticas criminales. Son familias colombianas que perdieron a sus seres queridos por el simple hecho de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado». Se detuvo frente a la fotografía de una familia completa. Los Rodríguez, padre, madre y 2 hijos pequeños. El padre había visto al coordinador local del atentado reuniéndose con el sicario 1 hora antes del ataque. Toda la familia fue eliminada en un accidente de gas en su casa. Aparentemente, una fuga había causado una explosión. Lo que la investigación oficial no descubrió, reveló, era que la fuga había sido provocada intencionalmente y que la familia había sido narcotizada antes de la explosión para garantizar que no pudieran escapar. Pasó a otra fotografía familiar. Los García, una pareja de ancianos que habían visto movimientos sospechosos en su barrio días antes del atentado. Murieron aparentemente de un virus estomacal. En realidad, habían sido envenenados con una sustancia que simula enfermedad gastrointestinal severa. La procesión continuó, familia por familia, víctima por víctima. Cada historia representaba no solo una vida perdida, sino una familia destruida por haber sido testigo involuntario de actividades criminales. Estas personas, concluyó Naranjo volviendo a la cámara, murieron porque vivían en una sociedad donde presenciar un crimen te convierte automáticamente en objetivo.
Murieron porque existía una red criminal con recursos para eliminar sistemáticamente cualquier amenaza a su impunidad. ¿Cuántas familias han sido destruidas por el simple hecho de tener ojos para ver y oídos para escuchar? Pero no todas las noticias eran trágicas. Naranjo reveló entonces cómo la investigación había logrado identificar y proteger a los testigos supervivientes antes de que fueran eliminados. Una vez que descubrimos la existencia del protocolo Silencio Total, explicó, iniciamos la operación de rescate más compleja en la historia de protección de testigos en Colombia. Necesitábamos ubicar y proteger a 24 personas antes de que fueran asesinadas. Mostró mapas con ubicaciones marcadas en rojo. Operación desarrollada en coordinación con agencias internacionales. Cada testigo superviviente fue ubicado, extraído de su ubicación actual y trasladado a refugios seguros fuera del país en menos de 72 horas. El desafío, continuó, era que muchos de estos testigos no sabían que estaban en peligro. Habían presenciado el atentado, dado declaraciones a las autoridades y continuado con sus vidas normales sin saber que habían sido marcados para muerte. Mostró fotografías de operativos de rescate. Equipos especiales tuvieron que convencer a familias completas de abandonar inmediatamente sus hogares, trabajos y vidas para entrar en protección de testigos. No era fácil explicar que su simple presencia en una calle 3 meses atrás los había convertido en objetivos de una red criminal internacional. Naranjo reveló entonces que varios de los testigos rescatados habían accedido a grabar testimonios desde sus refugios seguros para apoyar la investigación. Lo que van a escuchar, advirtió, son las voces de personas que sobrevivieron al protocolo Silencio Total. Sus identidades están protegidas y sus ubicaciones son confidenciales, pero sus testimonios confirman la existencia de esta operación de eliminación masiva. Activó el primer audio. La voz era claramente distorsionada para proteger la identidad. Yo vi cuando el hombre que disparó se bajó de una moto azul. Tenía una cicatriz en la mano derecha. 3 días después de dar mi declaración, comenzaron a seguirme. Hombres extraños cerca de mi casa, llamadas amenazantes. Mi jefe recibió presiones para despedirme. Este testigo, explicó Naranjo, fue rescatado apenas 48 horas antes de que se ejecutara su eliminación. Nuestros infiltrados habían confirmado que el accidente estaba programado para el fin de semana. El segundo testimonio era aún más escalofriante. Mi hermana Carmen fue atropellada 2 semanas después de testificar. Dijeron que fue accidente, pero yo sé que la mataron. Ella me había contado que la estaban vigilando. Cuando ustedes llegaron a rescatarme, ya habían decidido cómo iban a matarme también. Esta testigo, reveló Naranjo, es hermana de Carmen Delgado, la primera víctima del protocolo. Había comenzado a hacer preguntas sobre la muerte de su hermana y automáticamente fue marcada para eliminación. El tercer testimonio revelaba la metodología de los asesinos. Llegaron a mi trabajo, haciéndose pasar por investigadores de seguros. Querían saber sobre mis hábitos, mis rutas diarias, mis problemas de salud. Días después, tuve un accidente en las escaleras de mi edificio, pero no fue accidente. Alguien había puesto aceite en los escalones. Naranjo procedió a explicar cómo la operación de protección de testigos había requerido coordinación con múltiples países para garantizar la seguridad de los supervivientes. El protocolo Silencio Total, reveló, no operaba solo en Colombia. La red criminal tenía capacidad de rastrear y eliminar testigos en cualquier parte del mundo. Por eso fue necesario crear un sistema de protección internacional. Mostró un mapa mundial con puntos marcados. Testigos colombianos están ahora bajo protección en 12 países diferentes, cada uno con nueva identidad, nueva documentación, nuevas vidas construidas desde cero. El costo de la operación, continuó,
ha sido de $15 millones, financiados por organismos internacionales de derechos humanos. Pero es una inversión necesaria. Estos testigos son la clave para procesar judicialmente a todos los responsables del atentado contra Miguel Uribe. También, agregó, hemos establecido protocolos de comunicación encriptada que permiten a los testigos mantenerse en contacto con la investigación sin comprometer su seguridad. Puedan proporcionar testimonios adicionales e identificar a otros responsables sin exponerse. Con los testigos supervivientes protegidos, Naranjo anunció las medidas que se estaban tomando para hacer justicia a las 23 víctimas del protocolo Silencio Total. Con base en la evidencia recopilada, declaró con autoridad: hemos reabierto las investigaciones de las 23 muertes que inicialmente fueron catalogadas como accidentes o suicidios. Todas están siendo reclasificadas como homicidios en el contexto del caso Miguel Uribe. Mostró órdenes judiciales específicas. En este momento, equipos forenses especializados están exhumando cuerpos para realizar nuevos análisis con tecnología que no estaba disponible cuando ocurrieron las muertes originales. También, continuó, hemos emitido órdenes de captura contra 47 personas identificadas como ejecutores del protocolo Silencio Total. Incluye sicarios, coordinadores, infiltrados en instituciones forenses y funcionarios que sabotearon las investigaciones originales. Las actualizaciones llegaban en tiempo real. Me informan que ya se han ejecutado 23 capturas en las últimas 6 horas. Los responsables de estas muertes están siendo arrestados mientras hablo. Naranjo se dirigió directamente a la cámara para enviar un mensaje específico a cualquier miembro de la red criminal que pudiera estar viendo la transmisión. A los responsables del protocolo Silencio Total que puedan estar escuchando, dijo con voz firme, sepan que ya no tienen dónde esconderse. Conocemos sus métodos, hemos identificado a sus operadores, tenemos sus comunicaciones grabadas. Su tono se endureció. Creyeron que podían silenciar la verdad asesinando a los testigos. Se equivocaron. Cada muerte que ordenaron nos dio más evidencia. Cada asesinato disfrazado nos proporcionó más pistas. Cada familia destruida fortaleció nuestra determinación. Y a los 24 testigos que logramos rescatar, les digo que su valentía al testificar desde el exilio honra la memoria de quienes no pudieron ser salvados. Su testimonio garantizará que estas 23 muertes no fueron en vano. Naranjo cerró la transmisión con una promesa que resonaría en cada familia que había perdido un ser querido por ser testigo involuntario del crimen. A las familias de las 23 víctimas del protocolo Silencio Total, comenzó con voz emocionada. Les prometo que sus seres queridos no murieron en silencio. Esta noche su verdad ha sido revelada. Sus asesinos han sido identificados y su justicia está en camino. Mostró una última imagen. Miguel Uribe reuniéndose virtualmente con algunos de los testigos protegidos, agradeciendo su valentía para testimoniar a pesar del riesgo. Miguel me escribió esta mañana, reveló Naranjo. Dice, cada testigo que sobrevivió es una victoria de la verdad sobre el silencio. Cada familia que perdió a un ser querido por tratar de protegerme merece justicia, y esa justicia llegará. La transmisión terminó con fotografías de las 23 víctimas del protocolo Silencio Total mientras se anunciaban en pantalla las capturas de sus asesinos. En las horas siguientes, la revelación de que 23 testigos habían sido sistemáticamente asesinados para silenciar el caso Miguel Uribe sería noticia mundial. Pero más importante aún, sería la demostración de que en Colombia, finalmente, ni siquiera los testigos asesinados permanecerían en silencio. Miguel Uribe había sobrevivido no solo a un atentado, sino a una operación de eliminación masiva diseñada para borrar cualquier rastro de la verdad. Y esa noche, Colombia había demostrado que la verdad puede ser silenciada temporalmente, pero nunca puede ser destruida completamente. La guerra contra la impunidad había alcanzado su fase más crítica. Ya no se trataba solo de proteger a los vivos, sino de hacer justicia por los muertos.
Y con cada transmisión de Oscar Naranjo, esa justicia se acercaba más a ser una realidad. La pregunta ya no era si los responsables del protocolo Silencio Total serían capturados. La pregunta era si Colombia podría construir un sistema de protección de testigos lo suficientemente fuerte como para garantizar que nunca más una persona muriera por haber visto la verdad. Y esa noche, con 24 testigos protegidos y 23 asesinos siendo arrestados, esa respuesta comenzaba a ser esperanzadora.